Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. No sé si se oye bien. Sí. Hoy estamos casi de fiesta. Digo casi porque mi querida amiga y colega Nelly Palafox, la vamos a dejar aquí el cartelito simbólicamente, tuvo problemas de salud, no va a poder asistir. Si no, sería esto una fiesta completa. Quiero agradecer la presencia del secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el maestro César Rodríguez Tomeo. Muchísimas gracias por haber hecho este largo viaje hasta aquí, al CIALC. A la licenciada Guadalupe Romero y al licenciado Ricardo Presa del Departamento de Publicaciones del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, al licenciado Gerardo López Luna del área de ediciones de este centro y a muchos y queridísimos amigos aquí presentes, muchos de los cuales han participado también aquí, como la doctora Begoña Pulido, la casi doctora Isabel de León Olivares, han participado como autoras en este libro, y también Daniela Murga Garrido, que ha sido fundamental en el aspecto editorial de este libro. Esta presentación va a contar con la presencia de otro invitado muy especial, que es el doctor Pablo Roca, quien ayer nos ofreció una excelente conferencia, y él es también coautor de este libro. Voy a darle la palabra en primer lugar a Pablo Roca y luego a otro querido amigo, José Arreola. Dado que estamos celebrando a Juan José Arreola, hemos decidido que venga José Arreola en representación del gran escritor Juan José Arreola. José Arreola es también un gran escritor que acaba de obtener un premio muy importante en el CIALC, la mención de honor por su tesis de doctorado. El único defecto de esta tesis fue quien se la dirigió, pero bueno, vamos a olvidarlo. Bueno, entonces daremos comienzo a la presentación de esta obra, Siglo XIX, Tiempo de Letras, que forma parte de la colección Historia Comparada de las Américas, el volumen 6, y ha sido publicada en coedición entre el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y nuestro centro, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Quiero entonces presentar nuevamente al doctor Pablo Roca. Él es doctor en Letras por la Universidad de São Paulo, profesor titular de Literatura Uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República del Uruguay. Fundó en 1999 y dirigió hasta el año 2016 el archivo literario de esta institución. Enseñó en varias universidades de Argentina, Brasil y también en México, en la UAM, donde encabeza un curso sobre aspectos de la narrativa hispanoamericana y brasileña en contraste. Es traductor del portugués, entre otros, de textos de Machado de Assis, Murilo Rubião, Lima Barreto, Sergio Faraco. Entre sus libros se encuentran 35 años en marcha, de 1991, en edición corregida y ampliada en 2015, Horacio Quiroga, El escritor y el mito, 1996, reeditado en 2007, Historia de la literatura uruguaya contemporánea, 1996-1997, obra colectiva en 2 gruesos volúmenes en coedición con Eber Raviolo, Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil, 2 caras de un proyecto latinoamericano, de 2006, las revistas culturales del Río de la Plata entre 1942 y 1964, y editó en 2016 la correspondencia entre Antonio Cándido y Ángel Rama, que acaba de publicarse en Brasil. Bueno, le damos la palabra a nuestro invitado, Pablo Roca. Muchas gracias, doctora Weinberg. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Además, por partida doble, veo algunas personas que tienen la desgracia de volverme a ver, o bueno, la suerte, quién sabe. Pero en esta ocasión
la fortuna es mía, puesto que me parece que presentar un libro, sobre todo en estos tiempos en que los libros se han transformado en objetos evanescentes, digamos, es algo para celebrar, ¿no? Y sobre todo presentar un libro colectivo. Me parece que no hay nada mejor que el esfuerzo colectivo, más allá del esfuerzo individual, el esfuerzo colectivo. Cierto que este es el esfuerzo colectivo producto en buena medida del empeño de dos individuos, o de una individua y de un individuo, que tenemos aquí, a la individua, que es la doctora Weinberg. Yo he colaborado, gracias a su exceso de generosidad en este volumen, así que puedo darle fe de la prolijidad, de la acuciosidad con que la doctora Weinberg ha llevado adelante todo este proyecto, enviando una y otra versión del texto, con anotaciones, con correcciones, que en todos los casos, creo, sí, en todos los casos fueron pertinentes, ¿no? Así que eso digamos en forma muy genérica. Ahora, lo que uno debería, uno me parece que podría preguntarse es ¿por qué el siglo XIX? ¿Por qué hacer dentro de un plan general que se llama Historia Comparada de las Américas, hacer un volumen que se llama Siglo XIX, ¿no? El siglo XIX ha sido observado, digamos, en el curso de los últimos años en varias ocasiones desde distintas perspectivas, pero hacía tiempo que no había un esfuerzo global, digamos así, que se focalizara en él. Y bueno, pues a mí me parece que es muy importante que eso se haga, y para poder darle algún sentido a lo que pretendo transmitirles a partir de la lectura del libro y a partir de algunas reflexiones previas acerca del periodo, quería leerles 3 citas muy breves. Son breves. La primera es de Mariátegui, que dice así, y está en el último de los famosos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de 1929. 29, ¿no? O 28, 29. La nación misma es una abstracción, una alegoría, un mito que no corresponde a una realidad constante y precisa. Fíjense ustedes una cosa, un pequeño comentario. Resulta que el hombre se dedica toda su vida, su breve y durísima vida, a reflexionar acerca del Perú. Y al final de esa vida, bueno, no sabía que iba a morir pronto, y en el último de los 7 ensayos, en el más extraordinario, por lo menos para mi gusto, de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, termina concluyendo que en rigor la nación es una alegoría y un mito. Es decir, uno podría pensar todo lo que podría haber llegado a reflexionar teóricamente Mariátegui a propósito del problema de la peruanidad y por lo tanto de lo nacional de haber tenido más tiempo. Bueno, la segunda pertenece a alguien a quien Mariátegui ciertamente admiraba muchísimo, aunque este otro no conocía la existencia de Mariátegui, que se llama Jorge Luis Borges. Y todo el mundo la conoce. Nuestra tradición es toda la cultura occidental. Debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo. Y la tercera es una cita de Pedro Enríquez Ureña, a quien Mariátegui conocía muy bien, y Enríquez Ureña Mariátegui, claro, que de algún modo fue reescrita, esta frase que voy a leer ahora, por Borges, en la cita que acabo de hacer recién. Tenemos derecho, dice Enríquez Ureña, en uno de los 6 ensayos en busca de nuestra expresión, que es anterior al de Mariátegui, tenemos derecho a tomar de Europa todo lo que nos plazca. Tenemos derecho a todos los beneficios de la cultura occidental. Es decir, en sustancia es la misma idea de Borges. Bueno, estas 3 perspectivas, que son 3 perspectivas coetáneas, bueno, la de Borges es un poquito posterior, porque está en El escritor argentino y la tradición, que es de 1951, creo. Pero digamos, están más o menos dentro del mismo cuadro reflexivo, teórico,
estas tres perspectivas del siglo XIX, de algún modo son herederas del siglo XIX. Y este libro, entre otros esfuerzos precedentes, algunos de los cuales mencionaré quizá al pasar, pero que están todos ellos han sido en varias ocasiones mencionados en el volumen, lo que busca es obsesivamente, si se quiere, desmontar o por lo menos observar críticamente afirmaciones tajantes como las que acabo de leer. Es decir, el hecho de que América tenga una, para decirlo en términos del gran Antonio Cándido, una relación placentaria en relación con Europa, ¿no? Es decir, que América puede ser algo más que eso. Es decir, que es eso, pero que eventualmente puede ser algo más que eso. Estas tres perspectivas, sobre todo la de Borges y la de Enrique Sureña, o si seguimos el orden de la cronología de la de Enrique Sureña y luego de la de Borges, tienen una centralidad, se focalizan en la escritura, en el problema de la escritura. Es decir, la literatura es básicamente escritura. Primero que nada eso. En segundo lugar, las tres perspectivas, sobre todo Enrique Sureña y Borges, señalan la hegemonía de las lenguas europeas. Bueno, María Teddy también participa del asunto, ¿no? Como constituyentes de la cultura americana. Como constituyentes de la cultura americana. Hay un texto digamos, la excepción a su propia regla, por decirlo así, podría ser Enrique Sureña, quien escribió un texto en una revista que se llamaba Valoraciones, que se publicaba en La Plata, a propósito de la necesidad de salir a buscar al indio, ¿no? de encontrar la literatura del indio. Pero curiosamente, a pesar de que ese texto, si no recuerdo mal, desde 1925, está recogido, fue salvado por Ángel Rama y por Rafael Gutiérrez Girardot en el volumen, se llama La Utopía de América, que sacó la Biblioteca Sacucho, que es del 78, 79, ¿no? A pesar de ser, decía, anterior a los 6 ensayos en busca de nuestra expresión, Enrique Sureña no incluyó ese texto ahí, ¿no? Realmente eso es interesante, ¿no? Me parece. No creo que se haya olvidado de haberlo escrito, porque después de todo lo había escrito apenas un tiempito antes. Simplemente me parece que todavía Enrique Sureña no consideraba, no pensaba en 1928, cuando publicó los 6 ensayos, que esa fuera una línea de investigación o una posibilidad heurística fuerte como para poder definir la literatura americana. O dicho en otros términos, quizá cuando publicó los 6 ensayos en busca de nuestra expresión, aún presa de los paradigmas del siglo XIX, a los cuales este libro se dedica, entendía que había que reafirmar la literatura en cuanto matriz de las lenguas europeas. Bueno. Digo esto y desde luego lo que nos distancia de estas perspectivas es mucho, en especial a partir de los años 70, cuando múltiples paradigmas empiezan a cambiar, múltiples. Estoy pensando, por ejemplo, si nos quedamos solamente en el campo de la historiografía literaria y cultural, en la propuesta de Carlos Rincón de dividir la literatura americana o latinoamericana en un corpus heterogéneo en 3 sistemas: el culto, el popular y el indígena. En todo caso, el primero obviamente había sido largamente observado desde el siglo XVIII, o sea, largamente contemplado como tal desde el siglo XVIII, como derivación, como consecuencia de la colonización europea. El segundo empezó a infiltrarse lentamente desde comienzos del siglo XIX, y bueno, justamente en el día de ayer estuvimos viendo un aspecto del mismo, que en el caso del Río de la Plata es la literatura gauchesca, ¿no? Como una forma de entender el sujeto popular desde la mirada del letrado, ¿no? Pero el sistema, para decirlo en términos de Rincón, que había quedado completamente oscurecido, era el indígena.
Bueno, este empieza a aflorar en los años 70 y ya que mencionaba hace un rato a Ángel Rama, recuperando junto con el maestro Gutiérrez Girardot el texto de Enrique Sureña, es solamente como prueba de las dificultades para entender, para incorporar dentro de lo americano el sistema indígena, para decirlo en términos de Rincón, recuerdo hay un texto importantísimo de Rama que se publicó en la revista Argumento de Sao Paulo, por primera vez, una revista que dirigía Antonio Cándido, en el 73, que se llama Sistema Literario y Sistema Social, en el cual Rama dice que muy bien, hay que incorporar los distintos problemas y los distintos sujetos sociales a la literatura, pero que la lengua de la literatura son las lenguas europeas, o sea, es el español, es el portugués y bueno, el francés, etcétera, en Haití, lo que fuera, pero básicamente el español y el portugués como lenguas dominantes, ¿no? O sea que en los años 70 aún no tenemos este paradigma instalado, si se quiere, ¿no? Bueno, esto daba una comodidad, vamos a decirlo así, ofrecía una comodidad para hacer, entre otras cosas, historia literaria. Para empezar, porque la noción de literatura era una noción todavía bastante estable hasta los años 70, ¿no? A partir de los años 70, como todos nosotros sabemos, entre otras cosas, explotó también la noción de literatura. En el curso de los últimos 20 años es bastante difícil definir qué cosa es la literatura. De algún modo siempre lo fue, pero justamente el siglo XIX estableció, si se quiere, consiguió consolidar una cierta idea de la literatura, que se mantuvo viva hasta los años 70. Luego, en el caso americano, si tenemos perspectivas de esta naturaleza que privilegian las lenguas europeas como las lenguas propias de la literatura americana, entonces hacer historia literaria no está tan mal. Otro de los problemas es que algo que llamamos por comodidad posmodernidad, ¿no? En los años 70 comenzó a poner en cuestión el concepto mismo de historia. Y recuerden el famoso libro de Hayden White, Metahistoria, White, que acaba de morir, dicho sea de paso, ¿no? Que es de 1973, en el que White propone que en realidad la historia no es más que un relato, es otra forma del relato y no mucho más allá de eso. Entonces, esa crisis de múltiples paradigmas, pero básicamente en lo que atañe a nuestra cuestión de hoy, que sería el de la noción de literatura, el de la idea de América y la incorporación de los distintos sistemas y sujetos a su consideración, digamos así, ¿no? Y en último término, el de la idea misma de historia, bueno, nos dejó a todos un poco, digamos, un poco desnudos, ¿no? En 1940, John Crow, en el número 1 de la revista Iberoamericana, que como saben es una revista que continúa saliendo bajo los auspicios de la Universidad de Pittsburgh, publicó un artículo muy breve, pero al mismo tiempo muy lúcido, muy anglosajón, en el sentido que es muy ordenadito, ¿no? Quizá no tenga mucha imaginación, pero es muy, no quiero decir con esto que los anglosajones no la tengan, ni nada que se parezca. Digo que en este caso particular no la hay. Es muy ordenado, es muy breve, pero es muy preciso. Crow hace una revisión de todas las historias literarias de América, ¿no? 1940, número 1. En 1945 se publica la maravillosa serie de conferencias de don Pedro Enrique Sureña bajo el título Las corrientes literarias en la América hispánica, que originalmente fueron en inglés y fueron traducidas, cosa que, dicho sea, yo me pasé años enseñando esto y me enteré de esto hace poquito, así que ya ven, confíen en mí. 5 años antes entonces de que Enrique Sureña hiciera
esa extraordinaria serie de conferencias en las cuales por primera vez hay una visión global de los problemas de América. Es decir, la incorporación simultánea de América del Sur, más las Antillas, más Brasil, ¿no? Que hasta entonces era de algún modo el enemigo, ¿no? Y a la inversa también, ¿no? Krauss dice lo siguiente: la misma falta de unidad y comprensión interamericana evidentes en sus respectivas unidades políticas puede verse en sus historias literarias. Quienes escriben historias literarias son grandes nacionalistas y pobrísimos iberoamericanistas. Hace un rato, antes de ingresar a la sala, estábamos hablando justamente de don Leopoldo Sea, cuya sala lleva este nombre, y de mi compatriota Arturo Ardao, ¿no? Miren que no lo cito porque sea compatriota mío. Es decir, somos tan poquitos que tenemos que tratar de citarnos, sino... No, en realidad Ardao era una figura extraordinaria. Bueno, tanto don Leopoldo Sea como Arturo Ardao pensaron, como ustedes saben muy bien, el problema nominativo de las Américas, ¿no? Recuerdo un texto de Ardao sobre Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina, ¿no? Bueno, en el 40, cuando se dice Iberoamérica, se está pensando dentro de cierta perspectiva que luego pasó como a un segundo plano. Pero la idea es buena, la idea es verdadera, la idea de Krauss. No hay una historia literaria todavía que que sea comprensiva de los distintos problemas, aún dentro de ese trípode de problemas que les planteaba, ¿no? Es decir, lenguas europeas, ¿qué más? Me olvidé. Bueno, el siglo XIX es el siglo del fortalecimiento de los nacionalismos. Por lo tanto, no es casual que la historia, como herramienta que además, como sabemos, le debe tanto al positivismo, que le ha hecho tan bien a la historia como disciplina y le ha hecho tanto mal a la historia como disciplina, no simultáneamente. Bueno, necesitaron, como todos sabemos, las élites de nuestros respectivos estados nacionales necesitaron de una historia y necesitaron de su literatura. Lo dice muy bien la doctora Liliana Weinberg en su introducción al volumen, página 13. La literatura pasa así, en muchos casos, a constituirse como el centro que imanta otros discursos y prácticas culturales. De allí que tocara a las letras ocupar, en el siglo XIX, un lugar principal en cuanto el quehacer literario contribuyó a alimentar y sentar las bases del discurso sobre la nacionalidad, a imaginar las nuevas comunidades, para tomar el término de Benedict Anderson, y a fundar, o cuando menos reforzar, nuevas miradas sobre la historia y el espacio, al punto de convertirse en una apoyatura fundamental para los nuevos proyectos de la construcción de la nación y las nuevas sociedades. Hago una notita al pie y vean que, por la cita que hace Liliana de Benedict Anderson, vean que lo que dice Mariátegui de que la nación es un mito, una alegoría, etcétera, es una idea anterior a la de Anderson, y de hecho es básicamente la misma idea, lo único que se queda ahí, ¿no? Se queda ahí. Bueno, así que si Krauss se lamentaba de que los hispanoamericanistas o los iberoamericanistas o latinoamericanistas eran muy pobres, cosa que tenía razón. Bueno, tenía razón en hacerlo, puesto que lo americano era la concepción de América desde el 19, es una concepción bastante, no digo imposible, pero sí difícil de llevar adelante, porque la fuerza de lo nacional nos compele, ¿no? Y de algún modo nos encierra. Y lo digo yo, miren, en eso sí me pueden creer, porque soy uruguayo, ¿no? Y el hecho de venir, veo sonrisas aquí, no, el hecho de venir de un lugar claro, dijera mi maestro, el profesor Juan Flo, se vive de una manera mucho más dramática la vida siendo uruguayo, porque si uno es argentino, pasan cosas tremendas en Argentina, no hay más que ver, o es brasileño o es mexicano, en fin, tiene grandes espacios. Uno es uruguayo, bueno, está ahí en un lugar chiquitito y además apretado entre dos grandes potencias que siempre hacen
un poco lo que quieren con nosotros o intentan hacerlo, ¿no? A pesar de lo cual nosotros somos bastante bravos, no se crean. Lo que quiero decir con esto, fuera de todo, es que la constitución del ser nacional, desde una idea de la lengua que es al mismo tiempo europea, en fin, ya sobre esto había reflexionado mucho Sarmiento, es extraordinariamente complicado en cualquier parte de América, y es muy difícil pensar en términos globales, dadas las distancias y dadas las diferencias culturales, que, para decirlo en términos de José Luis Martínez, podemos hablar de unidad en la diversidad, ¿no? Quizá inclusive invirtiéndolo. Este libro, como otros libros recientes, no puedo decir que mejor que otros libros recientes, porque sería mal tomado. Aquí sería tomado como un acto de quién sabe de qué tipo, pero sí como otros esfuerzos recientes. Creo que tiene una gran virtud y al mismo tiempo paga el precio de nuestra época. No puede, como sucedía en el siglo XIX, en primer lugar ser el esfuerzo individual, que era lo normal, ¿no? Ahí, para empezar, el que empezó con toda esta historia fue Menéndez y Pelayo, que si hubiera tenido una laptop o un iPad, por favor, no sé, el espacio de esta universidad no hubiera dado para juntar todo lo que hubiera tenido, lo que hubiera escrito. Pero él fue el primero en el que se metió en estas cuestiones, ¿no? Bueno, y luego de él, un largo etcétera, por ejemplo, algunos de los mencionados, sobre todo Enrique Sureña. Es decir, este libro es un esfuerzo colectivo. Una vez más, el elogio de lo colectivo. Y a su vez, lo colectivo tiene también sus dificultades, todos sabemos, ¿no? Lo colectivo tiene el problema de la falta de organicidad, si se quiere. Hay una elección por parte de Liliana. Liliana dice en el prólogo que la línea de este libro va por el lado del 19 como fundación nacional. Por ese lado refiere a un trabajo anterior del año 98 de un colega nuestro que se llama Huachugar, ¿no? que en un libro también colectivo. Eso es un mérito, y eso es al mismo tiempo, podría ser visto como una dificultad, no diría como un defecto, pero sí como una dificultad, en cuanto que uno no puede encontrar en este libro una visión orgánica, sino múltiples voces, algunas de las cuales son hasta disidentes. Por ejemplo, voy a poner simplemente un par de ejemplos, y con esto me callo porque ya hablé demasiado, me parece, ¿no? Sí. No, si empezás a criticar ya no puedes seguir hablando. Bueno, entonces, buenas tardes. Solo dos cositas. Alguien a quien todos admiramos muchísimo y que ha hecho una contribución enorme en nuestro campo, que es Beatriz González Estefan, quien hace el texto de apertura, y que me parece que un hallazgo por parte de Liliana haberla invitado a hacer el trabajo inicial. Pone en cuestión, tengo anotado acá porque no quiero. ¿Dónde? Claro, afirma que la idea del Estado Nacional es una idea provisional, ¿no? Bueno, pero a su vez, un par de paginitas más adelante, habla de la variedad de identidades en las que se aloja el mundo en que vivimos. Yo lo que me pregunto es, ¿qué es la identidad? ¿Es posible hablar de la identidad americana o inclusive de una variedad de identidades? Es decir, ¿qué es la identidad latinoamericana? Es interesante que un poco el eje de la mayoría de los textos que están incluidos aquí es el concepto de heterogeneidad manejado por Antonio Cornejo Polar. Pero a su vez, fíjense ustedes que Antonio Cornejo Polar, y esto es una observación que le escuché decir una vez tomando café a mi compatriota Mabel Moraña, siempre trabajó en el Perú, sacando algún texto marginal. Gran parte de la obra de Cornejo Polar tiene que ver con escritores peruanos,
Para empezar, su primer libro es sobre, que es una maravilla, que salió en Losada, en Argentina, sobre Arguedas, ¿no? Luego, Vallejo, etc. O sea que seguimos siendo prisioneros del siglo XIX, nos guste o no nos guste. Es decir, el concepto de nacional es un concepto provisional, ¿de acuerdo? Pero es un concepto que termina finalmente por condicionarnos. No sé si soy claro. Podemos pensar en términos de heterogeneidad, podemos pensar en términos de apertura de discursos, lo cual me parece estupendo y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero creo que nunca podemos perder de vista el hecho de que estamos siempre finalmente condicionados por nuestros padres fundadores del siglo XIX, a los que tanto debemos y que tanto, ahora sí, tanto daño también nos han hecho, quizá no haciendo lo que... Pero quiero simplemente terminar con esto. En el año 83 hubo una reunión en la Universidad de Campinas, en Brasil, en la que se pensó uno de los tantos proyectos que he citado muchas veces en este volumen, para la construcción de una nueva historia de la literatura latinoamericana, que dio como resultado algo que no es lo que se pensó, pero que es una obra muy importante, Palabra de América Latina, coordinado por Ana Pizarro. Ángel Rama tuvo un papel muy importante en ese proyecto. Y una de las cosas que propuso Ángel Rama, en una alocución no escrita, y que fue felizmente sí grabada, y que fue posteriormente publicada por Ana Pizarro, es que él imaginaba que en esa historia futura había que incluir, leo, algunos capitulillos sobre viajes y exilios, es decir, sobre los movimientos de acercamiento y de trato directo personal. Bueno, no vi citado esta propuesta, que a mí me pareció, desde que la leí, me pareció una cosa muy, muy interesante, pero la vi hecha práctica. Hay varios trabajos aquí que están en esa línea, es decir, que recogen una idea de América que es local, es decir, que es fuertemente nacional. De hecho, lo mexicano, por ejemplo, está muy presente. El homenaje a Martí final en el volumen claramente manifiesta, es decir, no solamente por lo que Martí significa para nuestra América, sino por su cubanidad también, ¿no? Pero casi todos los trabajos están atravesados por la idea de, digamos, como en diagonal, ¿no? Por la idea del viaje y del cruce. Así que resulta como incómodo citar algunos de los trabajos aquí incluidos, pero quiero citar solamente uno que me entusiasmó muchísimo, de alguien a quien no conozco, o sea, que no es amiga mía, que se llama Isabel de León Olivares, y tiene un texto sobre Raymond Fulcher de Bosch, el director de la Revue Hispanique en Francia, que nos permite, digamos, la idea me parece estupenda, nos permite, supongo que la idea viene también del maestro Ugalde, que ha trabajado tanto en las relaciones entre lo mexicano y lo alemán, ¿no? Empezar a entender América desde la mirada de los otros también, es decir, no solamente de los viajeros americanos, que era un poco lo que sugería Rama, ¿no? Sino también la mirada de cómo los franceses, cómo los españoles, cómo los alemanes, cómo los italianos ayudaron a construirnos. Y miren que lo hicieron y mucho, todavía hoy les debemos sobre la contemporaneidad. Y por último, este es un libro realmente importante, sacando la página 342 a la 380, que es lo mío. Eso tírenlo. Pero es un libro realmente importante. Pero es un libro que, como los anteriores que se ocupan del asunto, las anteriores historias literarias más o menos recientes, corre un riesgo, por lo menos para mí es una preocupación, lo planteo como problema, en transformarse en una historia de la historiografía literaria y cultural latinoamericana. Es decir, en olvidar
la literatura propiamente dicha. Hay una cosa llamada poesía, llamada ficción, llamada teatro, que cada día más tiene menos espacio en las historias de la literatura y en la crítica. Y eso me preocupa. Les agradezco la paciencia que han tenido conmigo. Muchísimas gracias, Pablo. Antes de darle la palabra a José Arriola, voy a mencionar a dos mujeres importantes para mí. La doctora Patricia Galeana no pudo estar hoy presente porque está ella misma presentando ahora un libro en otra dependencia de la UNAM, y la autora de la portada del libro, que es mi hija Carolina Magis, que intervino un mapa de fines del siglo XVIII, que tiene que ver con la historia del abate Raynal, y a quien, bueno, le agradezco la ilustración. José Arriola es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Él presentó, como les decía, una tesis sobre Ernesto Guevara el Che, un estudio de su literatura que se une a toda esta nueva oleada de textos que recuperan a Ernesto Guevara como lector y como uno de los adelantados del boom en cuanto lector. Y con esta tesis obtuvo la mención honorífica en el concurso de tesis que acaba de cerrarse en el CIALC. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha sido becario del Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios, patrocinado por el CONACYT y la DFG de Alemania, y es también miembro activo del proyecto El Ensayo en Diálogo, en el que hemos participado juntos. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinelo de La Habana y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Sus líneas de investigación abordan los debates surgidos en el campo intelectual latinoamericano durante la segunda mitad del siglo XX. Dentro de sus publicaciones se encuentran los artículos Ernesto Guevara, una poética de la lectura, y Ernesto y sus diarios de motocicleta en la revista Raíz Diversa. Bueno, le he pedido a José, que es un exquisito lector y escritor, que nos acompañe en la presentación de este libro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, a todos, gracias por estar aquí, y a Liliana por la invitación. Diré, como dijo el ratón Macías cuando ganó el campeonato de box, que todo se lo debo a mi manager, que es Liliana. Entonces, bueno, voy a dar lectura, son algunas páginas y que tocan precisamente algunos de los temas que Pablo ya mencionó, y ya pues después creo que podemos discutir con Liliana. El siglo XIX, el tiempo de las letras, es un volumen cuya riqueza reside en la amplitud de visiones y saberes que ponen a discusión el ejercicio de los estudiosos de un periodo relevante en la historia latinoamericana. Se trata de una muestra palpable de un diálogo interdisciplinar que contribuye a la construcción de un espacio intelectual crítico, serio, responsable y necesario. En el volumen no hay una visión sobre el siglo XIX, sino visiones, amplitud de miras y ensanchamiento de los vasos comunicantes culturales de Latinoamérica. Los textos del libro se caracterizan por su originalidad en cuanto a los temas, pero también en la forma de análisis. Basta mencionar, por ejemplo, el artículo dedicado a las antologías literarias, que resalta la forma en la que éstas se conformaron, generando así un espacio de discusión e intercambio intelectual. Vale la pena señalar, en esa misma dirección, el hecho de que la perspectiva analítica de diferentes autores es abarcadora. Pensar el siglo XIX en América Latina significa observar cómo circularon las ideas y los nombres de diferentes autores, pero no solo en nuestro continente, sino en otros lugares del mundo, como Francia, España y Estados Unidos. Los textos que abordan estas temáticas amplifican el campo analítico, pues lejos de circunscribir los debates solo al territorio latinoamericano o solo a una temática determinada, presentan una visión global y de múltiples polémicas. Es decir, se examinan tanto los medios como la forma en la que las letras latinoamericanas del siglo XIX estuvieron presentes en el marco internacional.
De igual manera, el volumen propone una lectura fresca en el acercamiento a la época. Si bien varios autores abordan a figuras representativas del periodo, José Martí, Altamirano, Andrés Bello, Pimentel, Mitre, entre otros, lo novedoso reside en los aspectos que se examinan. Por ejemplo, el papel de lector y polemista del prócer cubano en torno a los estudios historiográficos de Estados Unidos y, por lo tanto, su presencia en el campo de las ideas desde y en aquel país. El siglo XIX, el tiempo de las letras, representa un esfuerzo loable y serio por repensar los estudios literarios e históricos existentes sobre esa época de nuestra América. El libro tiene el acierto de poner en diálogo diferentes disciplinas y contribuye sin lugar a dudas a repensar, por un lado, la tradición historiográfica de la literatura latinoamericana y, por otro, la relevancia intelectual, cultural y política que significa el siglo XIX en nuestros días. Los textos que integran el libro resultan sumamente sugerentes. Si bien están centrados en el análisis sobre la producción literaria e intelectual del siglo XIX, no escapa en ellos la discusión acerca de la región, la nación y el discurso político. En ese sentido, los artículos exploran, por ejemplo, el papel de la prensa literaria no solo como formadora de un discurso legitimador de los estados-nación, sino también abren la posibilidad de observar desde los intersticios y las polémicas en su propio campo. Asimismo, permite pensar la manera en la que se conformaron redes intelectuales y circuitos editoriales que generaron un intercambio de ideas más allá de Latinoamérica. Es decir, se examinan espacios tradicionales de la producción intelectual, pero sin dejar de apuntar, por un lado, la construcción de espacios simbólicos y, por otro, la relevancia de lo marginal. De ahí que textos como los dedicados al teatro y la música brasileña de la época, así como los que apuntan los debates sostenidos por Martí, Altamirano, con respecto a la función de las obras dramáticas, resulten una veta de exploración digna de mencionar. De igual manera, los artículos que abordan la función que cumplían los libreros artesanos o el papel de difusores y legitimadores del español que desempeñaron los bibliófilos eruditos norteamericanos, muestran un cúmulo de factores y actores poco estudiados cuando se hace referencia al siglo XIX. Otro aspecto relevante en el volumen es el que se refiere al de las revistas como una fuente para historiar la producción intelectual del momento, desde la cual se pueden rastrear claves de los debates predominantes. Además, merece señalarse el análisis con respecto a las lenguas indígenas y la polémica surgida en cuanto al tema en México. En ese sentido, los artículos que integran el libro resultan necesarios y vitales porque a través de los distintos análisis planteados se pone a debate el quehacer intelectual del crítico literario de nuestros días en América Latina. Asimismo, abre más de una posibilidad para repensar con seriedad aspectos menos estudiados sobre el siglo XIX, más que ceñirse a una sola temática como el papel de las instituciones o el de la literatura en cuanto discurso legitimador o crítico de los estados-nación. Los artículos cuestionan esa visión tradicional y sugieren la necesidad de estudiar aquellos aspectos que durante mucho tiempo han quedado fuera del canon de análisis. Cada uno de los textos, además de revisar estudios clásicos en sus respectivas líneas de investigación en las que se insertan, presentan un mapeo de fuentes recientes. Con estas, los autores respaldan o confrontan sus planteamientos de un modo serio, respetuoso y generando una imprescindible discusión sobre la importancia de las letras y el campo intelectual tanto en el siglo XIX como en la actualidad. Los artículos son de una gran manufactura académica y dan pie a un generoso y necesario debate. No se trata solo del rescate de ciertas figuras cimeras, sino de aquello que se rescata y cómo se rescata. La ciudad letrada, la de ayer y la de hoy, no está cimentada fuera de una realidad social y política, sino en ella y con ella. El volumen es muestra de un ejercicio de militancia intelectual que responde a un pasado que interpela a nuestra quemante realidad, y desde esta se interpela a ese pasado para encontrar ciertas claves que bien pueden ayudar a pensarnos, a repensarnos. Se trata de un quehacer de resistencia,
y por lo tanto de existencia misma. Los temas y las preocupaciones responden, en más de un sentido, a un doble diálogo. Por un lado, el que se realiza entre las y los distintos autores, es decir, en las claves académicas acuñadas por su labor. Por otro, el diálogo entre esta comunidad y la voz popular y los saberes no oficiales, cuyos ecos inexorablemente vibran en la propia ciudad letrada. En esa dirección, lo popular, lo informal, se resignifica porque es capaz de proponerse como un punto en la agenda de discusión de los saberes formales. El libro, editado con amor de maestro artesano, es pues el espacio en el que convergen diferentes generaciones académicas que, sin complejos de superioridad, pero sin falsa modestia, son dignos representantes en el contexto internacional del pensar. Enhorabuena a todos y todos, a todas y todos por generar una comunidad solidaria desde el pensamiento y para el pensamiento de nuestra América. Enhorabuena por la propia experiencia de pensar y por lo tanto de resistir y de ser. Gracias. Bueno, quería contar un poco la historia de este libro. El interés del proyecto hacia una historiografía literaria comparada de ambas Américas para el siglo XIX ha sido promover el estudio de la relación entre procesos históricos y literarios del siglo XIX en ambas Américas, con énfasis en la articulación entre historia y literatura, y particularmente en cuestiones ligadas a la historia de la literatura del siglo XIX y la historiografía literaria. Es así como se convocó a reconocidos especialistas dedicados a estos temas y se organizó un nuevo volumen de la serie Historia Comparada de las Américas, dedicado al siglo XIX, Tiempo de Letras. Esto es lo que se puede escribir. Hablar como editora, como coeditora con Rodrigo García de la Sierra, recordar el momento en que se nos ocurrió organizar un encuentro en Jalapa para empezar a discutir estos temas y que luego fue complementado con la colaboración de muchos otros especialistas invitados, me lleva a contarles un poquito la historia del libro. Todo el libro tiene también su historia, y en nuestro caso, esta se inicia con los trabajos del proyecto hacia una historiografía comparada de ambas Américas, que fue aprobado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y que nos permitieron entrar en contacto con especialistas particularmente interesados en el estudio de la historiografía literaria, así como de los distintos procesos literarios, artísticos y culturales que tuvieron lugar en el siglo XIX, quienes aceptaron esta invitación a contribuir a pensar algunos de los principales temas y problemas que deberían ser considerados en un nuevo estudio comprensivo, comparativo e interdisciplinario de la historia y la literatura en dicho siglo. Hay muchas personas, muchas voces en este libro. Una de ellas, claro, es la de Ángel Rama, otro uruguayo, connotado y latinoamericanista, que planteó que de algún modo, como lo hace en La Ciudad Letrada, la literatura ocupó un lugar de privilegio a la hora de la construcción de las nacionalidades, a la hora de pensar y de imaginar nuestras repúblicas, y se convirtió en discurso de discursos. La literatura fue así la gran fundadora de las propias identidades nacionales en el siglo XIX y la propia fundadora de la crítica de esas ideas de la nacionalidad. Por eso fue el título Tiempo de Letras, porque a pesar de que el siglo XIX fue una época compleja de guerras, de procesos de fundación de los estados nacionales, etc., consideramos que la palabra, que la letra, ocupó un lugar fundacional en todos estos procesos. Por eso fue el título del libro. Habitan también, como se recuerda aquí, muchos personajes, muchos autores
particularmente importantes para repensar la historiografía literaria, empezando por la propia Beatriz González Estefan, a quien recuerdo que en el momento en que invitamos a participar en el volumen nos mandó una hermosísima carta valorativa, refundadora del pensamiento crítico sobre el siglo XIX. Yo quería plantear también que quisimos salir en este libro, salir de los viejos temas sobre la identidad latinoamericana, la esencia de lo latinoamericano, y preguntarnos en qué consisten estos procesos de relación entre la letra y la historia. Por eso hemos recuperado aquí muchos elementos como la materialidad de la escritura, las redes intelectuales, los procesos tipográficos, los procesos editoriales, la elaboración de antologías, de colecciones, de archivos, de acervos, de museos, que permitieron generar una nueva base para pensar las nacionalidades. La primera gran sección de esta obra colectiva lleva por título La historiografía literaria del siglo XIX revisitada y abarca reflexiones y propuestas dedicadas a la historiografía literaria y a la historia de la literatura propiamente dichas, reexaminadas desde el mirador de nuestra época, con interés por los nuevos temas y problemas que hoy nos ocupan. Algunos de los trabajos constituyen también contribuciones para repensar conceptos y categorías de análisis que en muchos casos habían sido adoptados de manera acrítica y aplicados como nociones normalizadas a la periodización y la interpretación de los procesos. El libro se abre, y aquí voy a hacer un paneo por los distintos autores que participan en el libro. El libro se abre con el estudio de una de las figuras que es referente fundamental en el tema de la historiografía literaria, que es Beatriz González Estefan, venezolana, hoy radicada en los Estados Unidos, quien nos aporta una mirada de conjunto en el texto que se llama Archipiélago y Arqueología, más allá de las fronteras nacionales, reflexiones para una historiografía cultural de las Américas en el siglo XIX. Allí, Beatriz González Estefan nos presenta un amplio panorama de los grandes desafíos que esperan en nuestros días a los especialistas en la materia. Insiste en la necesidad de que la cultura sea vista como un sistema de vasos comunicantes, de fronteras porosas, donde sus objetos fluyen a través de diversas geografías, públicos, consumidores y temporalidades entrecruzadas. Afirma Beatriz que hoy resulta imperativo poner en relación la producción literaria y la cultura impresa con otras prácticas culturales, poco lo que decía Pablo. A partir de los años 70 sabemos que hay que repensar la literatura, repensar el concepto de historia e incluir otras prácticas culturales, la imagen, por ejemplo, en primerísimo lugar, así como superar una concepción de la historiografía literaria como un quehacer restringido a las fronteras y los límites de las entidades nacionales. ¿Hasta dónde entonces podemos seguir elaborando una historia del XIX centrándonos en la idea de nacionalidad? Se debe atender, dice Beatriz González Estefan, a las formaciones culturales regionales y a los intercambios hemisféricos como elementos interconectados. En el segundo de los textos, para historiar la heterogeneidad, con algunas calas sobre el proceso literario peruano del siglo XIX, el investigador Carlos García Bedoya, discípulo precisamente de Cornejo Polar, nos ofrece una valiosa mirada crítica sobre lo ya hecho en torno a la historiografía literaria latinoamericana y formula una propuesta de enorme solidez que aplicará más adelante al caso peruano. A partir de su propia revisión, García Bedoya plantea una serie de observaciones que considero de enorme interés y que suscribimos ampliamente. En primer lugar, dice el colega peruano, la tarea de elaborar historias literarias latinoamericanas o incluso nacionales supone esfuerzos colectivos. Ya no es, como decía Pablo, una tarea individual. Es imposible que hoy
se emprendan tareas de esta magnitud de manera individual. Son trabajos colectivos. Segundo, entender que ya no es posible excluir de estos estudios al Caribe, contemplando que su diversidad lingüística constituye una riqueza que no nos debe al mismo tiempo hacer olvidar la enorme variedad de lenguas indígenas que se hablan por todo el continente. Integrar entonces no solo el español o el portugués, sino las lenguas del Caribe, las lenguas indígenas. En tercer lugar, es necesario, dice García Bedoya, asumir la pluralidad de sistemas que conforman nuestras literaturas y estudiarlas como totalidades complejas, contradictorias, articuladas en un curso histórico común. En cuarto término, afirma que la serie literaria no puede ser estudiada como una entidad autárquica, sino que debe ser examinada en interrelación con sus contextos sociales y culturales. Una coincidencia con lo planteado por González Estefan. Pensar la literatura como un elemento que forma parte de lo cultural en sentido amplio. En quinto lugar, nos recuerda García Bedoya que el objeto de estudio de la historia literaria no es solamente la serie textual, sino el conjunto de instancias y sujetos que configuran los diversos sistemas literarios. Otra colega colombiana, Carmen Elisa Acosta Peñalosa, examina algunas de las principales preocupaciones que tienen los investigadores en la actualidad para repensar la historiografía literaria y a través de su texto Lectura de fronteras culturales, historiografía comparada sobre una literatura que propone los límites de la nación, Carmen Elisa nos ofrece un amplio cuadro de los grandes desafíos que deben enfrentarse al respecto. Entre ellos, la necesidad de superar las viejas nociones de nación, las viejas nociones de frontera, a la vez que atender a las nuevas categorías de análisis y conceptos que, como el de territorialidad, permitan captar los distintos procesos en toda su dinámica y complejidad. Más adelante, un colega alemán, Friedhelm Schmidt-Wehle, en algunas hipótesis para una renovación de la historiografía literaria latinoamericana del siglo XIX, pasa revista a algunos de los estudios más notables vinculados a la historiografía literaria del siglo XIX y se dedica a examinar críticamente varios conceptos, categorías y propuestas de clasificación y periodización para mostrar las contradicciones internas y el carácter problemático en la aplicación de varios modelos que han conducido a la que él considera una crisis de la historiografía literaria latinoamericana, atribuible, según él, entre otras razones, a que el empleo de conceptos y clasificaciones se vuelve más problemático cuando se trata de la historia cultural de países postcoloniales, dado el riesgo de incurrir en generalizaciones y de no tomar en cuenta los destiempos de ciertos movimientos o corrientes literarios entre un país y otro. Friedhelm se dedica particularmente a repensar el concepto de romanticismo. Otro colega muy querido, Alfredo Laverde Ospina, también colombiano, en su artículo Nación y Nacionalismo, 3 historias de la literatura en la América Latina del siglo XIX, propone una reflexión sobre las posibles genealogías de la idea de nación para referirse luego a la obra fundacional de Andrés Bello y de Juan García del Río, la Gran Biblioteca Americana, que traduce el objetivo de, comillas, insertar a América en la historia de Occidente. Dice, resume así Alfredo la genial propuesta de Andrés Bello y Juan García del Río. En su artículo Historia de la prensa literaria como historia de la literatura, desafíos y perspectivas en el ámbito latinoamericano, otra colega colombiana, Ana María Agudelo Ochoa, que forma parte de un equipo de investigación sobre la prensa periódica en Colombia y en América Latina, Tradiciones de la Palabra, Ana María presenta una serie de reflexiones en torno al estudio histórico de la prensa literaria como una forma de historia de la literatura decimonónica y señala el papel fundamental que tocó desempeñar a la letra impresa en nuestra América, desde las luchas por la independencia hasta los procesos de consolidación de los estados nacionales
en un amplio abanico integrado por artículos, discursos y demás escritos en prosa que dará lugar al despliegue de nuevas formas expresivas preñadas de un espíritu de ensayo. Hasta aquí la primera gran sección del libro. La segunda sección, que lleva por título Escribir la historia, abarca una serie de textos dedicados a estudiar el modo en que los propios protagonistas del siglo XIX pensaron la historia de nuestra literatura y al hacerlo abrieron apasionantes reflexiones respecto de su propio quehacer. Porque en efecto el siglo XIX, que es el gran siglo de la historia, es el siglo en que muchos de nuestras grandes personalidades se deciden a escribir nuestras historias y nuestras historias literarias. Tomamos así algunos momentos representativos de este largo siglo XIX y que de algún modo marcan la apertura y el cierre de los esfuerzos por escribir la historia y por tender puentes entre historia y literatura, en los que por lo demás el tema del lenguaje comenzará a ocupar un lugar de importancia. Un colega venezolano, hoy radicado en Estados Unidos, desde hace ya varios años, Miguel Gómez, un gran especialista en ensayo, analiza la obra de uno de los grandes del pensamiento latinoamericano. En su texto, El lenguaje mismo, literatura, historia e historia de la literatura en la obra de Andrés Bello, Miguel Gómez emprende una crítica contra quienes, comenzando por Lastarria, se empecinaron en reducir a Andrés Bello a una posición conservadora y tradicionalista. Así dice Miguel Gómez lo siguiente: me atrevería a sostener que una revisión de sus disquisiciones acerca de la historiografía y la manera como la practicó en el terreno específico de la literatura no solo desmiente la caracterización que los conservadores habían levantado sobre Andrés Bello, sino que nos ofrece razones para creer que su ideario en varios sentidos era tanto o más moderno que el de sus detractores. Entonces Gómez nos ofrece un Andrés Bello leído desde hoy, desde nuestra preocupación por el lenguaje, y nos dice que la importancia que Bello concedía al lenguaje en asuntos historiográficos y a la historia como textualidad no deja de recordar una vertiente del pensamiento que únicamente se desarrollará a fondo en la segunda mitad del siglo XX. Otro precioso artículo, Entre revista e historia, del archivo vacío al exceso de archivo, escrito por una colega mexicana, Iliana Rodríguez González, establece un contrapunto entre los modos de lectura y el tratamiento historiográfico de las fuentes llevados a cabo por Ignacio Manuel Altamirano en las revistas literarias y por Francisco Pimentel en la historia crítica de la literatura y de las ciencias, ambos textos alrededor de 1883. La autora revisa las distintas selecciones de lectura, formas de abordaje, propuestas de periodización, selección de géneros y jerarquización implícita de públicos, así como decisiones en el tratamiento del archivo por parte de cada uno de ellos, desde una mirada liberal, en el caso de Altamirano, hasta una mirada conservadora, en el caso de Pimentel, para mostrar que el movimiento iría entonces de la idea de un archivo vacío en construcción, que es un poco el concepto de los liberales. Hay que construir, hay que edificar, hay que fundar un nuevo archivo para nuestra historia y para nuestra literatura, mientras que en el caso de los conservadores se pensaba el archivo como algo erigido ya en un pasado remoto que había que revivificar. Otro artículo, todos los artículos son preciosos, voy a dejar de usar el adjetivo precioso porque, como editora, como directora de orquesta, de algún modo, todos los textos me parecen maravillosos. Una querida colega de la Facultad de Filosofía y Letras, Mónica Quijano Velasco, nos presenta el texto Historiar la literatura de la nación, Francisco Pimentel, vuelve ella a Francisco Pimentel y las lenguas indígenas, y allí nos muestra la operación realizada por algunas historias de la literatura mexicana, y en particular la historia de Pimentel, que construyeron una visión teleológica a partir de la idea de unidad de la literatura nacional,
una de cuyas principales funciones fue crear un consenso que permitiera integrar a grupos heterogéneos en un orden nacional común. Esto dio como resultado que, a pesar de la diversidad lingüística y formal de los sistemas literarios, se haya creado un linaje donde los textos en lenguas indígenas, mayormente producto de transcripciones orales, quedaron situados en el origen de la nación como literaturas antiguas. Es impresionante cómo Mónica Quijano muestra que para la mirada de Pimentel, que era una mirada que pensaba en alcanzar la civilización, el modelo de civilización era de la lengua unificada y, por tanto, la existencia de muchas lenguas indígenas era, para Pimentel, por supuesto, un símbolo de atraso. Esto es muy impresionante, y cómo Pimentel pasa del viejo racismo a la filología como una nueva forma muy tendenciosa en su momento de pensar lo lingüístico y reubicarlo como un paso hacia la civilización. Si en el comienzo de la sección Miguel Gómez se había referido a Andrés Bello y a José Victorino Lastarria, una querida colega del CIALC, Begoña Pulido Herráez, nos traslada a otro escenario, a otro tiempo, con el propósito no sólo de, como ella dice, examinar el pensamiento historiográfico del siglo XIX y su vinculación con la literatura, sino también de manera más amplia con la narración. Es así como Begoña Pulido emprende el estudio de la polémica historiográfica entre Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, en la Argentina, que se dio entre 1881 y 1882, y que se hizo pública a través de las páginas de dos periódicos, La Nación y El Nacional. En contraste con la visión positivista de Bartolomé Mitre, para quien hacer historia consiste en compendiar datos duros, buscar hechos duros como buen positivista, López evidencia ya de modo avanzado una preocupación por la relatividad del discurso y el lugar que el sujeto historiador ocupa en la escritura. El trabajo de Isabel de León Olivares, también aquí presente, que lleva por título La primera historia de la literatura hispanoamericana, el proyecto historiográfico transnacional de la Revue Hispanique, se asoma ya a los umbrales del siglo XX, pues la autora se propone estudiar lo que, en palabras de Francisco García Calderón, constituiría la primera historia de la literatura hispanoamericana. Desde Francia, García Calderón quiere elaborar la primera historia de nuestra literatura. Y para ello plantea la necesidad de reconstruir y examinar la red intelectual que estuvo en la base de la concepción y realización de este proyecto historiográfico y literario. En efecto, se trató de un emprendimiento transatlántico, concebido desde Francia, pero dirigido a autores latinoamericanos, que tuvo que hacer de las redes intelectuales uno de sus soportes clave a fin de dar paso a posibles diálogos e intercambios a distancia entre autores ubicados a ambos lados del océano. Como ven, empezamos con el tema de las redes intelectuales, que es desde nuestra perspectiva una de las propuestas más productivas en nuestra época para hacer nuevos aportes al estudio de la historia y de la literatura latinoamericanas. La tercera gran sección de la obra, Nuevos caminos hacia la historia literaria del siglo XIX, está integrada por una rica variedad de estudios que representan distintas formas de aproximarse a momentos, procesos y fenómenos diferenciales que han tenido lugar a lo largo del siglo XIX, desde los umbrales de la independencia hasta los comienzos del modernismo. El primero de ellos, dedicado a la palabra impresa, incluye los trabajos de Pablo Roca y Luis Marcelo Martino, quienes trabajan desde el estudio de los impresos de época, el primero, y desde las polémicas periodísticas, el segundo. En Artesanos del impreso y artífices del verso, Montevideo, 1835-1837, Pablo Roca afirma que los distintos agentes profesionales que intervienen en la vida del impreso condicionan la naturaleza misma del texto y en ocasiones extremas llegan a determinar su forma.
y lo demuestra a través de una primorosa lectura y seguimiento, como hace Pablo, del estudio de un impreso decisivo, el Parnaso Oriental o Guirnalda Poética de la República Uruguaya, obra compilada y publicada en 1835 por Luciano Lira, quien fuera tipógrafo, impresor y aficionado a las letras él mismo, en un esfuerzo pionero en cuanto se adelantó a todos los emprendimientos de organización de la memoria colectiva sobre los orígenes patrios y en especial sobre la Primera República. En estos mismos días en que otros queridos colegas, Rafael Mondragón, Freya Cervantes Becerril, están presentando la gran obra de Simón Rodríguez, Sociedades Americanas, estamos viendo cómo la imprenta, la elección de tipos de imprenta, las decisiones editoriales, tuvo para nuestros grandes fundadores, como Simón Rodríguez, una importancia capital. Imprimir era ir sembrando la libertad. Luis Marcelo Martino, un colega del Tucumán, Argentina, estudia la querella entre clásicos y románticos en el Río de la Plata a partir de la década de 1830 a la luz del concepto renovado de polémica y se dedica en particular al enfrentamiento periodístico que se entabló entre febrero y marzo de 1840 entre las páginas del Correo, El Corsario y El Nacional de Montevideo en torno a las simpatías por la escuela romántica y la reacción al clasicismo en un fenómeno que implica, en última instancia, un debate sobre la legitimidad de ambas escuelas. Otro tema que nos interesaba en particular era el de las antologías literarias, de las colecciones, los primeros imaginadores de una comunidad de América Latina por las letras. Es así como el estudio de las antologías y colecciones está también en expansión en nuestros días y proporciona nuevas formas de mirar el siglo XIX. Así lo prueba el trabajo de Guadalupe Correa Chiarotti, una colega argentina hoy radicada en México, quien en Antologías Continentales y Condensación Historiográfica, dos colecciones líricas en diacronía, retoma las palabras que Alfonso Reyes dedicó en su momento a las antologías para de inmediato plantear una reflexión general sobre las grandes obras de este tipo que permiten tomar el pulso de una época. Guadalupe plantea que este tipo de obras constituye un género privilegiado para ordenar, fijar y crear una tradición. La estudiosa evoca tres grandes ejemplos de ello: La América Poética, de Juan María Gutiérrez, publicada en Chile en 1846, seguida por otras dos obras del mismo carácter y título: la que dan a la imprenta en Cuba entre 1854 y 1856 Rafael María de Mendive y Jesús García, y la editada por José Domingo Cortés, que fuera publicada en París hacia 1875. Otro tema que nos interesó es el de los bibliófilos, los coleccionistas, los grandes armadores de bibliotecas, los grandes organizadores de bibliotecas y de archivos. Es así como en Bibliófilos eruditos en la construcción de la historiografía hispanoamericana desde los Estados Unidos, Israel Santiago Quevedo Hernández que es un colega mexicano, aborda los orígenes del interés por los estudios hispánicos en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo. Las comunicaciones entre eruditos, libreros, políticos y diplomáticos españoles y estadounidenses durante las primeras décadas del siglo XIX permitieron tender una amplia red de intercambio de libros y documentos que salían del archivo y de la biblioteca del mundo hispano y alimentaban las subastas de libros españoles y americanos realizadas en ciudades europeas como Londres y París. Es decir, cuando empiezan a subastarse las grandes colecciones coloniales, los compradores, muchos de ellos norteamericanos, reinventan o repiensan, reorganizan nuestros archivos, nuestra memoria, y se abre una nueva época, un nuevo ciclo para leer América Latina. En el siguiente grupo de textos, dedicado a leer y escribir la historia de México,
contamos con 3 acercamientos al tema desde la perspectiva de autores mexicanos contemporáneos dedicados activamente a cuestiones de historia e historiografía literaria. En Contar la Gloria, historiografía y crítica literarias en la emergencia del campo literario mexicano, 1821 a 1869, un colega de Monterrey, para que no nos acusen de chilangocentrismo, tenemos colegas de Monterrey y de San Luis Potosí, un querido colega especialista en ensayo, Víctor Barrera Enderle, dedica su reflexión al proceso de formación de la literatura nacional y examina en particular el proceso de configuración del campo literario mexicano, afirmando que desde los primeros esfuerzos en busca de su instalación se tuvieron objetivos claros. Es decir, Víctor muestra cómo desde muy temprano, en autores como Ramírez, como Prieto, como Altamirano, hay un proyecto muy claro de edificar una historia, armar un campo literario y desde allí pensar la historia de la literatura y la historia en general. Desde los primeros esfuerzos en busca de su instalación se tuvieron objetivos claros. Crear una literatura nacional. Esto es, una literatura representativa de la visión liberal sobre el pueblo y conquistar con ello la independencia cultural. Por su parte, José Ramón Ruiz Sánchez, otro colega mexicano radicado ahora en Estados Unidos, dedica su artículo a Ampliación del campo, 3 textos sobre el siglo XIX, donde comenta y hace un balance de 3 estudios contemporáneos de la historia de la literatura mexicana de dicho siglo. 19th Century Spanish America, a Cultural History, de Christopher Conway, de 2015, muy reciente. La innovación retrógrada, de Christopher Domínguez Michael, de 2016. Y A History of Mexican Literature, coeditada por Ignacio Sánchez Prado, Ana Nogar y el propio Ruiz Sánchez. Cierra el grupo el trabajo de Nelly Palafox, que no pudo estar hoy con nosotros, en otro texto primoroso, que se llama ¿Cómo se enseñaba la historia a los niños a finales del siglo XIX? Y ella nos propone un recorrido por los primeros libros de historia patria que se emplearon para la instrucción escolar, a la vez que se utilizaron como medios de construcción de un sentido de lo nacional. Ella nos muestra cómo advertimos en estos libros las elecciones semánticas, algunas de las cuales pervivirán hasta nuestros días, pensadas en periodizaciones y momentos coyunturales, junto con los epítetos de los personajes y ciertos escenarios que se desea recordar, ¿no? Se dedica en particular al modo en que pensó cómo enseñar historia a los chicos por parte de Manuel Paino, por parte de Justo Sierra, los primeros textos escolares por ellos escritos, y desemboca en el primer pedagogo que repiensa la historia desde la pedagogía, que fue Enrique Rebsamen. La pregunta implícita en la siguiente sección, el diálogo de las artes, gira en torno a la posibilidad de pensar el orden de las letras en su relación con otras manifestaciones artísticas. ¿Qué sucedería si ponemos en diálogo el romanticismo literario y el romanticismo musical? Para contestar esa pregunta, João Costa Gouveia Neto, del Brasil, escribe un artículo 19, O século do romantismo musical, donde estudia precisamente algo que hemos dejado desatendido mucho tiempo y de lo cual hablaba ayer Pablo, hasta dónde la música tiene que ver con la literatura y hasta dónde el romanticismo debe pensarse con un enorme peso de lo musical. Y otra colega, Raquel Velasco, hace lo propio al estudiar la relación entre la literatura, la narrativa y el teatro. Estudiando Teatro y Nación, José Martí en México, donde nos muestra 2 posturas interesantísimas opuestas, la de Ignacio Manuel Altamirano, que defendía la mirada nacionalista, y la de nada menos que José Martí, que por esos años había pasado por México y tenía una nueva propuesta, una nueva concepción del valor social y cultural del teatro. El libro se cierra, y ya termino, ya cerramos el libro, con una última sección dedicada a José Martí.
Este gran escritor cubano, que fue además un testigo mayor de los distintos procesos políticos, sociales y culturales vividos en América Latina y en los Estados Unidos. Dado que pensábamos en hacer una mirada comparada, ¿quién mejor que Martí, que conoce ambos mundos, para tender el puente, para hacer una comparación entre ambas órbitas? Por eso a esta última sección le pusimos como título José Martí, testigo de épocas y de mundos. A través de sus escenas norteamericanas, así como también a través de su propia obra creativa, José Martí lleva a cabo un ejercicio de comparación, contrapunto y reflexión en torno a los elementos provenientes de ambos ámbitos culturales, que resulta en muchos sentidos ejemplar para todo programa comparatista y que nos coloca ya en los umbrales del siglo XX. En José Martí y la historiografía norteamericana del siglo XIX, Rafael Rojas, este eminente ensayista cubano radicado en México, estudia la lectura que dedicó el gran escritor cubano a las obras de distintos historiadores de los Estados Unidos, con los que aprendió a dotar de información histórica sus crónicas periodísticas. Martí lee a los grandes historiadores de Estados Unidos, en particular a George Bancroft y a John Motley, ambos referencias fundamentales no solo para la instrucción histórica sobre Estados Unidos, sino para la construcción del concepto de revolución en Martí. Rojas nos muestra entonces de manera detallada y comparada la lectura finísima, pertinente que hace Martí de estos historiadores y lo que él saca como aprendizaje para su propio proyecto historiográfico. El penúltimo texto de este libro, El buen gobierno o la dialéctica del saco y el chaleco, está escrito por una colega argentina, Ariela Schniermacher, quien nos presenta un Martí convertido en cronista de la vida cultural y política de los Estados Unidos, quien nos ofrece también a través de sus escenas norteamericanas una interpretación de la realidad de los Estados Unidos en contrapunto con la realidad hispanoamericana del siglo XIX. Martí fue testigo del proceso modernizador en los Estados Unidos y de sus efectos democratizadores. Observó la relación que había entre los grupos de poder y las clases trabajadoras y fue crítico del nuevo orden burgués que se asentaba en esa nación. Para cerrar entonces el texto, Adela Pineda Franco, cuyo cumpleaños es el día de hoy, me acabo de enterar, hoy cumpleaños Adela Pineda, otra colega mexicana radicada, está trabajando en la Academia Norteamericana, escribe un texto primoroso, Nuevos asedios a la indagación de la ideología en la poesía, José Martí y la era de la mediación tecnológica. En él, Adela examina los versos sencillos y otros textos de Martí desde la perspectiva de los extraordinarios efectos que nuevos medios como la fotografía y el cine tuvieron en la sensibilidad y la experiencia humana, y reflexiona sobre la importancia de los medios tecnológicos no solo como coeficientes, sino como efectores de ideología en la obra del escritor cubano. Reexaminar la obra de Martí desde esta nueva dimensión nos devuelve a un autor que no solo fue sensible a los cambios en la percepción y la propia producción literaria y artística, sino que logró traducir de manera eminente estos fenómenos en su propia obra creativa. El texto de Adela Pineda nos coloca así en los umbrales de un nuevo siglo y de una nueva época para entender las distintas formas de relación que a lo largo de la historia se han dado entre la letra y la imagen. Tenemos aquí a otro colega, Enrique Camacho, que trabaja particularmente en nuestro centro la relación entre letra e imagen, y Adela añade este elemento del estudio de cómo la tecnología cambió incluso nuestra percepción, nuestra forma de ver el mundo, y eso lo tradujo el propio Martí. Termino entonces diciendo con José Tomás de Cuéllar, este eminente mexicano, que la literatura es no solo el termómetro de la civilización, sino el reflejo de la historia de los pueblos. Así dijo José Tomás de Cuéllar.
en su balance de la literatura nacional. Este ejemplo nos muestra hasta qué punto muchos protagonistas del siglo XIX fueron conscientes de la interrelación entre los ámbitos de la historia, la política y la literatura, y nos conduce además a preguntarnos por la poética subyacente a la rica escritura de la época. Por mi parte, considero que en el fondo mismo de los procesos, discusiones y debates que se tratan en este libro, anida la posibilidad de volver a examinar el siglo XIX americano a partir de muchas preguntas fuertes, incorporando nuevas perspectivas que nos permitan asomarnos a los distintos niveles y sentidos en que se encontraron el tiempo y las letras y el tiempo. Muchas gracias. La culpa la tiene Nelly porque como no vino yo tomé la palabra. Bueno, no sé si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Parece que no, quedó todo muy claro. Sí, sí, Enrique. Bueno, felicitar a los presentadores y bueno, lo único que puedo decir es que uno viene a un evento que parece que es de letras, pero no, es un trabajo como el que aquí en el centro se debe continuar, el de la interdisciplina, ¿no? Entonces es el siglo XIX, un siglo de letras, pero de historia, de imágenes, de política, de cultura. Y bueno, pues me sorprendí escuchando y seguro que tienes un lector aquí ya próximo gracias, para este libro. Felicidades a todos los autores. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. En efecto, has dado en el clavo. Es un texto que ha tratado de ser comparado y también interdisciplinario, dicho desde distintos ángulos, distintas voces, y que muestra básicamente la complejidad que hay hoy para estudiar cualquier fenómeno en América Latina, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Bueno, nada más agradezco aquí presentes a Daniela y a Lucía y a la otra compañera que han sido las que me ayudaron abierta y totalmente a la edición de este texto, que está muy cuidado. Seguramente habrá erratas, ¿no? Porque como le pasó a Alfonso Reyes, que cuando revisó muchísimo un libro y dijo orgulloso, aquí no hay ninguna errata, le pusieron una H a errata. Bueno, espero que esto no pase aquí, pero les quiero agradecer a Carlos Alberto Martínez, que ayudó con la composición del libro, a Daniela Murga, Paula Miranda Salinas y Lucía Picho Lula por haberme acompañado en esta aventura, y a los autores que me hayan aguantado también el perfeccionismo excesivo. Muchísimas gracias entonces a todos.